Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos GC Internacional y estamos trabajando con el libro del Apocalipsis, ¿correcto? Y de ese Apocalipsis estamos viendo el tema del mensaje a las iglesias. Estamos viendo iglesia por iglesia. Hoy vamos a ver si terminamos. Vamos a trabajar con la iglesia de Sardis. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, trabajemos entonces un momento con la iglesia de Sardis. Resulta que esta ciudad de Sardis está ubicada al sur de Tiatira. Sardis era la capital de Lidia. Ustedes han escuchado hablar de los famosos lidios. Pues bueno, Sardis era la capital de Lidia, ¿correcto? En la actualidad se llama Sardes, no ha cambiado mucho el nombre de ella. Y curiosamente, esta ciudad de Sardis se consideraba inexpugnable. Es decir, los habitantes de Sardis estaban muy convencidos y había un señor que se llamaba Creso. Ahorita les hablaré de él. Estaba muy convencido de que allí en Sardis no podían tocarlo sus enemigos, ¿ya? Y en Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vine sobre ti. Es bastante interesante ese aspecto. Ahorita les hablo un poco más de ese versículo porque es bien interesante del por qué Dios lo toma para dar su mensaje allí. Y resulta que Ciro el Grande, ¿recuerdan quién es Ciro? El gran rey del imperio medo-persa, ¿se acuerdan? Ciro, él la conquistó y la tomó de una manera bastante interesante. Reitero, ya les digo cómo fue. Allí en Sardis se acuñaron monedas por primera vez. Las monedas las hicieron por primera vez en la ciudad de Sardis. Ya la gente no conocía eso hasta que allí tomaron la iniciativa de hacerlo así. Y resulta que esa ciudad de Sardis es una ciudad tremendamente adinerada. Tenían muchísimas riquezas, trabajaban fuerte con la textilería, sobre todo de alfombras. Ellos hacían alfombras y eran reconocidos por ese aspecto, ¿ya? Y también era bastante, digamos, rica en paganismo. También había muchos templos y muchos dioses allí en Sardis. Y como siempre donde hay comercio, pues allí están los judíos. La comunidad judía fue muy bien recibida en Sardis y protegida por ellos allí. Los judíos no sufrieron persecución en Sardis, pero ellos en lugar de agradecerle a Dios, o bueno, le agradecían a Dios a su modo, pero resulta que los de Sardis fueron tremendos perseguidores de los cristianos. Casi en todo el primer siglo, donde quiera que había comunidades judías, esas comunidades perseguían tremendamente al naciente cristianismo, ¿ya? Recordemos que ese nombre de cristiano se le colocó a los seguidores de Cristo por primera vez en Antioquía y ese nombre fue colocado como ofensa, como una designación peyorativa de esos que son seguidores de Jesucristo, ¿correcto?
Pero ojo, Jesucristo no fundó el cristianismo, eso tengámoslo en cuenta. Ni Cristo es el cristianismo, ni el cristianismo es Cristo. Y Jesucristo no fundó el cristianismo, ni Pablo fundó el cristianismo, y mucho menos Jesucristo fundó ninguna de las denominaciones que nosotros tenemos. Esto suena muy duro decirlo, pero es la realidad. Es decir, nosotros usualmente pretendemos encerrar a Dios, encerrar a Jesucristo, encerrar su mensaje en cada una de nuestras denominaciones y dogmáticas, pero no es así. Jesucristo no puede ser encerrado por más que nosotros queramos en ninguna de nuestras denominaciones y dogmáticas, ¿ya? Y los judíos, entonces ellos pretendían que los cristianos abrazaran el judaísmo porque, a ver, dicen que ustedes están siguiendo a Jesucristo. Jesucristo era judío. Entonces, ustedes tienen que observar el judaísmo para decir efectivamente somos seguidores de ese judío. Claro, Jesucristo era un judío étnicamente hablando. Y Jesucristo también observó muchas de las prácticas judías como religión. O sea, se puede hablar de judaísmo como grupos étnicos y se puede hablar de judaísmo como religión, ¿correcto? Pero el que Jesucristo haya hecho, digamos, una práctica de la mayoría de aspectos de la religión judía, no significa que él esté avalando el judaísmo como única religión. De hecho, lo que él viene precisamente a decirnos es, el judaísmo fracasó, pero no solamente el judaísmo, fracasa también todas esas religiones de misterio, fracasa el zoroastrismo, correcto, que es la religión del imperio medo-persa, y fracasan una cantidad de religiones que están allí y yo les traigo algo diferente, dice él, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de allí a que el judaísmo pretenda que para seguir a un Jesús judío hay que abrazar el judaísmo como religión, no es por ese lado, ¿ya? Los judíos tenían una excelente relación con toda esta sociedad paganizada, porque a ellos lo que les interesaba era simplemente, pues, practicar su religión judía y comercializar de manera, digamos, exitosa. Y eso se lo propuso, la ciudad de Sardis se lo dio a los judíos. Y incluso la naturaleza era bastante benigna con la ciudad de Sardis porque ellos tenían un río que se llamaba el río Pactolo y el río Pactolo bajaba cargado de oro. Así es de que ellos tomaban muchísimo oro del río Pactolo, ¿ya? Tenían también 5 rutas de caravanas principales. El que tuvieran 5 rutas o carreteras principales, eso era ya un éxito, una garantía tremenda de comercio en la ciudad. 5 rutas. Judá solamente tenía 2. Judá. Así es de que era bastante interesante esa cantidad de carreteras porque entre más carreteras y más infraestructura tenga una ciudad, pues más fácilmente se mueve y más atractiva para los comerciantes. Pero también la ciudad tenía muchos acantilados alrededor de ella, ¿ya? Reitero que una de las industrias más poderosas de Sardis era la industria textil. Trabajaban también con vestidos de lana. Allí en el 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidas de ropas blancas porque son dignas. Por eso es que por la confección de tinturas y de vestidos de lana, blancos sobre todo, es que se habla acá de que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidas con vestiduras blancas. O sea, mire cómo toma el mensaje, aspectos de la ciudad, aspectos de su comercio, ¿correcto? Para dar a conocer su mensaje y que ellos lo entiendan muy bien, ¿sí ves? Y por toda esa riqueza, todo ese comercio, todo ese desarrollo de infraestructura vial y todo ese asunto, pues era una ciudad cuyos habitantes eran tremendamente orgullosos y altivos, confiaban en su gran reputación, y tampoco tenían enemigos visibles y si los tenían no les tenían temor
porque se creía que Sardis era tremendamente inexpugnable, ¿ya? Por lo tanto, era una ciudad donde reinaba la paz. Y esa paz que reinaba en la ciudad se pasó a la iglesia. El problema es que era una paz no del shalom de Dios, sino que era una paz del Imperio Romano, la paz con X del Imperio Romano, porque era una paz que finalmente llevaba a la muerte, ¿ya? Entonces, eso hacía que tuviera esas características esta iglesia de Sardis. Y resulta que había un rey de Lidia que se llamaba Creso. Ese rey Creso gobernó más o menos por allá entre el 560 y el 546 antes de Cristo. Y les dije que Sardis era la capital de Lidia, ¿ya? Y resulta que ese rey Creso, ustedes han escuchado hablar del rey Midas, ¿se acuerda del rey Midas en los cuentos infantiles? Que todo lo que tocaba se convertía en oro. Ese rey Creso tenía esa misma característica. Todo lo que tocaba el tipo se convertía en oro, en oro. Ya no obviamente oro literalmente, sino que el tipo era tremendamente muy buen comerciante, administrador y todo. Y bajo el gobierno de Creso, pues Sardis y toda Lidia fue, digamos, tremendamente, digamos, de menos a más, ¿correcto? Y Creso utilizó toda esa riqueza que había allí en Sardis y en Lidia para extender toda su influencia. Y entonces resulta que como estaba allí justo en esa época, porque recordemos que el imperio medo-persa destruye al imperio caldeo, es decir, al imperio babilónico en el 538. Entonces, Ciro estaba también allí, digamos, como conquistador de todos esos territorios allí en esa misma época. Con Ciro, es decir, Ciro y Creso, ambos estaban conquistando por todo lado, ¿ya? Y resulta que esos dos reyes, Ciro y Creso, se entablaron en una batalla allí, pero resulta que Creso pensó que iba a estar a salvo allí en la ciudad de Sardis y que Ciro no lo iba a perseguir hasta allá porque Sardis, reitero, era una inexpugnable fortaleza para este rey Creso. Pero de todas maneras, Ciro sí lo persiguió allí, pero Creso no creía que lo fuera a perseguir y no movilizó sus fuerzas. Y resulta que el ejército persa llegó hasta Sardis y Creso de todas maneras siguió tranquilo porque dijo, esta ciudad, estas murallas de estas paredes de manera natural que tenía Sardis, eso es inexpugnable, nadie las puede escalar. Eran muros casi verticales allí. Y resulta que los del imperio medo-persa, a cabeza de Ciro, estaban chequeando cómo tomar la ciudad de Sardis. Y resulta que uno de los soldados que estaba allí cuidando la ciudad dejó caer el casco de él, el yelmo se le cayó, ¿correcto? Y resulta que como esos soldados sí sabían por dónde podían subir y bajar los muros, el soldado bajó a recoger el casco que se le había caído. Y los del Imperio Medo-Persa estaban chequeando y entonces vieron cómo bajó y subió. Y ellos dijeron, Sardis sí se puede escalar. Y entonces en la noche los persas escalaron los muros y obviamente no encontraron oposición absoluta de nada. Se apoderaron de la ciudad y entonces Creso perdió la guerra, perdió la vida y toda esta situación allí. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando las personas no toman en cuenta la famosa frase que nosotros conocemos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿ya? Y resulta que en el siglo tercero antes de Cristo, ya también Antíoco el Grande había enviado los ejércitos contra Sardis en el 214 antes de Cristo, y también en esa época los soldados de Antíoco escalaron los muros de la ciudad, se apoderaron de ella, ¿correcto? Igual que como lo hicieron los persas en el 549. Entonces ya dos veces que Sardis había perdido batallas por estar muy confiados en su ciudad, ¿ya?
Por eso cuando Jesucristo en el mensaje a Sardis les dice que estén alerta, en el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa frase, sé vigilante, era un eco del pasado, que ellos habían tenido que vivir esas invasiones por no haber estado atento a los ejércitos que vinieron a invadirlos y entonces fueron invadidos. Y el Señor le está diciendo eso a la iglesia de Sardis, ojo, no le vaya a pasar a ustedes lo que le pasó a la ciudad, que por no estar atentos, entonces tomaron la ciudad y perdieron la guerra. A ustedes les va a pasar lo mismo. Estén vigilantes, ¿ya? Pero también en el versículo 4 el Señor dice que tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso quiere decir que hubo algunos pocos en la iglesia de Sardis que se mantuvieron firmes frente a las influencias internas y externas y que no se adaptaron a las prácticas religiosas de su tiempo, que eran muy comunes allí en la ciudad de Sardis, ¿ya? Eh, eh, Resulta que, como les había dicho, los judíos que pertenecían a la religión judía, no judíos cristianos, porque había judíos cristianos, pero aquí estoy hablando de los judíos de religión judía, resulta que no fueron perseguidos allá en Sardis, sino que les acogieron, les dieron la bienvenida y comercializaron con ellos. Resulta que estos judíos vieron que el evangelio que los cristianos de la iglesia de Sardis practicaban no era un evangelio que, digamos, fuera peligro para ellos. Ellos lo veían como un evangelio bastante débil e inofensivo para el judaísmo y por lo tanto ellos decidieron no perseguir al cristianismo de Sardis, ¿ya? Por otro lado, también en Sardis había una cantidad de templos dedicados a Zeus, a Cibeles, a Heracles, a Dionisio, a una cantidad de dioses allí, y obviamente ese politeísmo tuvo una influencia muy fuerte en las personas de Sardis y en la iglesia de Sardis también, ¿ya? Así es de que de las 7 iglesias del Apocalipsis, esta iglesia de Sardis era una de las más débiles en cuanto a fervor religioso y en cuanto a espiritualidad. Y la iglesia de Sardis se había acomodado a todo ese entorno pagano, religioso, politeísta. Y entonces, obviamente, cuando vino la persecución, pues la iglesia de Sardis no fue perseguida porque, reitero, lo poco que ellos practicaban del evangelio no representaba ninguna amenaza ni estorbo para las demás religiones ni para el imperio romano allí. El estilo de vida de los cristianos de Sardis era inofensivo para esas personas y conducía a una paz religiosa con todas esas religiones y con el imperio y con el culto al emperador y todo ese asunto. Pero reitero, era una paz de muerte, porque ellos a los ojos de Dios estaban muertos espiritualmente. ¿Se ve? De allí que cuando una iglesia, si la iglesia en Colombia no está estorbando a los corruptos, si la iglesia en Colombia no está estorbando a la extrema derecha, sino que son aliados de la extrema derecha, y entonces el presidente los convoca y ellos van y oran por el presidente. Y estamos entonces en un maridaje entre política y religión. Ojo con eso. La iglesia está muerta. Cuando la iglesia se constituye en peligro para los poderes políticos, económicos, religiosos, etcétera, la iglesia está viviendo el evangelio del reino. Cuando una iglesia goza de paz y prosperidad en medio de una sociedad paganizada, corrupta, es porque la iglesia no está haciendo las cosas bien. Y eso le pasaba a la iglesia de Sardis, ¿ya? Había, sí, unos pocos miembros fieles que siguieron alimentando ese fuego de la espiritualidad del evangelio, aunque la iglesia como tal, como institución, se iba extinguiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, la iglesia, curiosamente, por algunos aspectos más que todo económicos,
porque como Sardis era adinerada y la iglesia de Sardis estaba en consonancia con todas esas prácticas y no les llamaba la atención para nada, la iglesia de Sardis también gozaba de una muy buena economía, ¿ya? Así es de que la iglesia tenía fama de estar viva. ¿Por qué viva? Porque de pronto tenían un buen templo donde reunirse, porque tenían unos buenos grupos de alabanza, porque de pronto estaba muy bien ubicada la iglesia, ¿correcto? Pero aunque tenían fama de estar viva, el Señor dice, están muertos, ¿ya? Reitero, esa supuesta fama era porque había muy buena economía. De ahí que sea tan peligroso, tremendamente peligroso, pensar que porque una iglesia tiene buenos grupos de alabanza o buenos instrumentos o porque tiene un templo muy espectacular o porque esos cultos son avivados, entre comillas, pensar que una iglesia por eso está viva espiritualmente y que Dios está de acuerdo con lo que se está haciendo en esa iglesia. Craso error porque todo eso pueden ser simplemente, digamos, como estrategias financieras, como dijera quería, Eliana, empresariales y de otros ámbitos, pero no porque estén vivos espiritualmente, ¿ya? Entonces, muchas veces se confunde la prosperidad económica con una vida espiritual avalada por el Todopoderoso. Y eso es, reitero, un error muy garrafal que nos lleva a la paz de la muerte, como a la iglesia de Sardis, ¿ya? Porque el aspecto externo de ninguna manera puede engañar al creyente, pero termina engañándolo, ¿correcto? Porque el que mira solamente ese aspecto externo, pues está mirando solamente de manera superficial, pero Jesucristo examina la situación interna de la iglesia, como lo examinó allí en Sardis, y termina entonces encontrando una cantidad de carencias de fe, de carencia de espiritualidad, de carencia de un verdadero compromiso con el Evangelio, de carencia de hablar del verdadero Evangelio tal cual, y todo eso estaba conduciendo a la iglesia a una muerte espiritual que ya era casi una realidad, ¿ya? Porque la iglesia había cedido ante la sociedad pagana y corrupta de esa época, así como muchas veces reitero, cuando la iglesia goza de los favores del Estado y de la paz, es porque no está haciendo bien las cosas delante del Todopoderoso. Ya pasa lo que pasaba con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, en lugar de influenciar, afectar positivamente la sociedad de Sardis, se había dejado permear por esa sociedad. Ya, y por lo tanto el Señor les dice, ustedes tienen que permanecer vigilantes. Y al oír eso, obviamente, los integrantes de la iglesia y de la sociedad de Sardis tendrían que necesariamente recordar lo que les había pasado en su historia con esos dos eventos que les comenté, con Antíoco y con Ciro, ¿correcto? Y ese verbo que está allí, que les dice manténgase vigilantes, es el verbo grigoreo y significa que la iglesia debe mostrarse vigilante permanentemente, todo el tiempo, ante los peligros tanto internos como externos, ¿ya? Los internos de los falsos maestros dentro de la iglesia, las falsas enseñanzas y los externos de toda esta comodidad que la sociedad de Sardis les brindaba, ¿ya? Y les dice que no solamente tienen que permanecer vigilantes, sino que tienen que retomar la tarea, o mejor dicho, empezar la tarea de fortalecer a las personas y los aspectos que todavía funcionaban en la iglesia, pero que si no se les atendían pronto también iban a morir, ¿ya? Porque había algunos miembros de la iglesia que todavía estaban activos, pero esas obras, reitero, estaban en peligro de volverse totalmente inactivos hasta terminar muriendo si no se les aceitaba con esa espiritualidad, con esa santidad y con el fervor que el Señor estaba exigiendo de la iglesia de Sardis. ¿Ya? Y les dice que tienen que fortalecer allí. Es el verbo estirizo. Y básicamente, reitero, es que tienen que reforzar esas actividades que todavía están
agonizando en la iglesia, pero que todavía están vivas, pero tienen que reforzarlas. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde, o cómo recibiste y oíste el mensaje. Cúmplelo y arrepiéntete, ¿ya? Entonces, aquí lo que significa es que ellos ya habían tenido mucho tiempo, mínimo una generación. Por lo general, estas iglesias de Sardis son, de esas iglesias del Apocalipsis, por lo general son la segunda generación de cristianos, ¿ya? Entonces, fíjese que empieza Jesucristo, entonces muere, resucita, es ascendido, le estoy hablando del año 30 después de Cristo, ¿correcto? Aunque Jesucristo tenía 33 años, pero en cuanto a fecha es el año 30, porque la historia de la humanidad empezó a trabajarse por allá después del año 6 o 4 antes de Cristo, ¿ya? Entonces es por allá el año 30 y una generación es contada más o menos 40 años. Entonces 30 y 40 son 70 años y el Apocalipsis fue escrito más o menos por allá en el 95. Entonces, reitero, cuando se habla del mensaje a todas estas iglesias, se les está hablando a la segunda generación de cristianos. Y esa primera generación, pues obviamente vivieron una vida de santidad, de fervor, dispuestos a dar su vida por el Señor, etcétera. Pero esa primera generación ya no estaba. Entonces, aquí les habla, reitero, a la segunda generación que ellos habían experimentado ese llamado, habían visto y escuchado el mensaje del Señor, y luego esta segunda generación, entonces como que habían perdido, reitero, todos esos aspectos que habían disfrutado de la segunda, la primera generación. Entonces el Señor les dice, recuerden, es el verbo nimonehue, y básicamente es un verbo que no solamente tiene que énfasis en recordar lo que inmediatamente pasó, sino lo que pasó y que es un poco más distante, ¿ya? Es decir, reitero, la generación anterior. Y les dice, ojo con todo lo que ustedes han recibido. Ahí el verbo de recibir es el verbo lambano y significa que lo que habían recibido lo habían recibido ya hace un tiempo considerable. Reitero, cuando el Señor está diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y le dice, y si no estás alerta, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, aquí esa es una advertencia directa que evoca, nuevamente lo digo, la historia de cuando han sido ellos invadidos por los ejércitos enemigos y también entonces habla de que el juicio de Dios es inevitable para ellos, ¿verdad? Porque la iglesia de Sardis está adormecida y entonces es importante que entre esas cenizas que ha dejado un fuego que se está extinguiendo ya, como que avive ese fuego y ellos continúen con la labor que les está diciendo. Y también les dice allí que hay unos pocos nombres, el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Literalmente lo que habla en el griego es, hay unos pocos nombres, Alá, Oligae, que es onómata, y transmite entonces la idea de que el Señor conoce a sus seguidores fieles y a los que no son fieles también de manera individual, correcto, de manera individual y que los conoce por su nombre. Y eso es bastante interesante. Aquí entender nosotros que para todo este sistema somos una cédula. Si se tiene una empresa es un NIF, correcto, pero que nos conozcan por nombre y más por nuestras situaciones, por lo que hemos vivido, por lo que se está pasando, pues la verdad muy poco lo va a hacer el imperio romano con ellos y muy poco nuestros gobiernos con nosotros, pero el Señor sí conoce el nombre de cada uno de nosotros, ¿ya? Y eso es bastante importante porque nos conoce de manera individual y se complace en el amor con el cual nosotros hacemos las cosas para Él, ¿ya? Y les dice que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahí el término para ropas es imatión
y es básicamente, obviamente, un ropaje espiritual que está indicando todo un estilo de vida ética, moral y espiritual que Dios avala. Reitero, en esas pocas personas que han mantenido esa de fervor por el Señor, ¿ya? Esos seguidores dedicados que caminarán con el Señor y que son ellos los que se van a vestir con ropa blanca. El término para ropa blanca en el griego es leukois, y ese color blanco significa pureza y santidad, pureza y santidad. Y les dice que nunca borraré el nombre del libro de la vida. El versículo 5: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Resulta que allí en Sardis se tenía un registro tremendamente minucioso de estadísticas vitales, de nombres. Cuando, por ejemplo, una persona, digamos, había cometido un delito y, y lo encarcelaban y luego lo ejecutaban en pena de muerte, ellos borraban el nombre de esa persona porque ya obviamente iba a dejar de existir. Entonces las autoridades romanas borraban el nombre de esa persona. Por eso el Señor toma también ese aspecto y les dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Si se da cuenta cómo, reitero, utiliza todos estos aspectos para dar a conocer un mensaje mucho más elaborado, ¿ya? De hecho, también cuando los judíos regresan del exilio en Babilonia, recordarán ustedes en los libros de Esdras, de Nehemías, en los libros de Crónicas, que hay una cantidad de listas que se elaboran para inscribir a las familias de los sacerdotes y de los profetas para que puedan oficializar en los templos. Y los que no se hayan inscritos allí, pues no pueden oficializar en los templos, ¿correcto? Porque eran muy importantes esas genealogías. Entonces aquí es algo como así. A ver, está escrito en la lista para que pueda oficializar. En el templo, si no está escrito, no puede oficializar porque no es oficialmente un sacerdote. Entonces evoca ese no borraré su nombre del libro de la vida, evoca todos esos eventos que ellos los conocen muy bien, ¿ya? Entonces es bastante importante allí. Ahora, por otro lado, también los cristianos, como se tenían por perversos, por maleantes. Entonces a ellos, cuando una persona se volvía cristiana, también borraban el nombre de ellos de la sociedad de Sardis. Es decir, ellos no seguían contando para la sociedad secular de Sardis, ¿correcto? Entonces por eso el Señor les dice, no se preocupen, sus nombres están siendo borrados de la sociedad, pero están escritos en el libro de la vida. O sea, realmente no están perdiendo nada, están ganando muchísimo. Es lo que les está diciendo allí. Ustedes están perdiendo su ciudadanía en Sardis por abrazar el cristianismo, por abrazar el reino de Dios que ha llegado, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, allí y de ese libro nunca serán borrados. ¿Sí ve? Entonces, dense cuenta, reitero, cómo funcionan esas cosas allí en Sardis. ¿Tienen alguna pregunta, aporte, comentario de esto que les he venido diciendo hasta el momento? Sí, profe, una pregunta. Hace un rato usted mencionaba el, el- el papel que la iglesia debe desempeñar en cuanto a estorbar, confrontar, ser luz en medio de esta sociedad. Usted mencionaba la extrema derecha, pero digamos que ese papel debe ser enfocado a toda afiliación política, ¿no? Me imagino yo, a la izquierda también, a la centroderecha, al sistema económico, que en muchos sentidos es muy opresor, eh, al sistema social, bueno, es en general, ¿verdad? Gracias. Excelente apreciación y de acuerdo. Pero ¿por qué mencioné la extrema derecha? Eso tiene una razón de ser. Lo que pasa es que el evangelio que nosotros nos llega, recuerden, nosotros pertenecemos a una facción que es el cristianismo evangélico. Cristianismo, de hecho, a nosotros se nos llama protestantes. Y es bastante lamentable que en muchísimos ámbitos se hace la diferencia entre cristianismo evangélico y protestantes. O sea, no debería ser así, pero está siendo así porque muchas veces la iglesia evangélica no es protestante.
como está pasando en Colombia y en Latinoamérica. ¿Y qué pasa con eso? El protestantismo nace en Alemania en la reforma, por eso se llama así la reforma protestante del siglo XVI. Y resulta que como hay persecución, porque la Iglesia Católica también envía una cosa que se llama la contrarreforma, y hay entonces una gran persecución y la gente sale de Alemania, se diseminan por toda Europa, ¿correcto? Y luego de Europa pasan a Estados Unidos y de Estados Unidos pasan a toda Latinoamérica. El problema es que en una época, por allá en el 1960, 70, 80, en América Latina surge lo que se conoce como las guerrillas, recordarán ustedes, las guerrillas. Y en América Latina surge lo que se conoce también como la teología de la liberación. ¿Se acuerda? Que la teología de la liberación son teólogos latinoamericanos que se educan en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Europa, y les enseñan a ellos allá una teología eurocentrista, hegemónica, desde los centros de poder, ¿correcto? Un Dios y un Jesucristo rubio, de ojos verdes o azules, mono, ¿correcto? Cosa que obviamente está totalmente equivocado. Pero resulta que cuando estos personajes entran, vuelven a Latinoamérica, los teólogos que se educan allá, vienen a establecer acá o a enseñar la teología que aprendieron en Europa. Pero perdón, la teología de Europa no pega acá en América Latina porque son contextos totalmente diferentes. Aquí en América Latina pegó fue el mensaje de los profetas del siglo octavo. Bienvenido Amós, bienvenido Isaías, Oseas, Miqueas. Eso fue una cosa espectacular allí. Pero resulta que esa teología de la liberación, eh, eh, curiosamente, encontró que había una tremenda, digamos, sinsabor, inconformismo con todos estos sistemas políticos, económicos que estaban establecidos aquí en la América Latina. Y resulta que se fusionó o, digamos, se encontró todas estas guerrillas que estaban levantándose en América Latina, encontraron un caldo de cultivo muy fuerte en la ideología de la teología de la liberación, ¿ya? Y entonces una y otra cosa se fusionaron. Por eso nosotros vemos sacerdotes como Camilo Torres que son sacerdotes, pero que también son guerrilleros. Iglesias, por ejemplo, bueno, no sé si aquí hay alguien de ciertas denominaciones allí que en esa época existían y los pastores muchas veces se prestaban para guardar los fusiles dentro del púlpito de la iglesia, es decir, él estaba predicando acá y debajo de él estaban los fusiles y todo que se prestaban posteriormente para que las guerrillas llevaran adelante digamos, todo este programa que la guerrilla inicialmente dio. La guerrilla de esas épocas, hablo de, por ejemplo, de Sendero Luminoso, el Ejército Sandinista, las mismas guerrillas de Colombia, que al inicio eran una cosa totalmente diferente y tremendamente ideológica. No son las guerrillas de ahora que son narcotraficantes y secuestradores y todo ese asunto. En esa época era muy diferente la ideología de esas guerrillas. Pero resulta que Estados Unidos, al ver ese nacimiento de todas esas guerrillas en América Latina, dice, esto no puede ser, o sea, porque ellos obviamente dijeron, estas guerrillas rápidamente van a hacer que toda Latinoamérica se vuelva contra nosotros. Entonces ellos tomaron una decisión de enviar una cantidad de misioneros tremenda, estoy hablando de los años 60, 70, 80, todo esto que les estoy diciendo, muy pocos cristianos lo saben, porque no conocen esas historias. Cuando Estados Unidos se da cuenta de eso, ellos empiezan a enviar una ofensiva misionera a toda América Latina. Y hay una cantidad de agencias de misioneros que crecen en Estados Unidos y Estados Unidos, pagados por el gobierno y pagados por las iglesias norteamericanas, vienen e invaden a toda Latinoamérica y la evangelizan. Pero el evangelio que ellos trajeron fue un evangelio de extrema derecha, porque las guerrillas eran de extrema izquierda. Así es de que el evangelio que nos traen a nosotros es un evangelio donde se tienen que favorecer los gobiernos de extrema derecha
porque son gobiernos que están, digamos, son los que realmente traen el mensaje de Dios, son las verdaderas autoridades delante de Dios, ¿correcto? Es decir, son los que Dios avala como las autoridades puestas por Él y a nosotros nos enseñan, digamos, textos y mensajes, por ejemplo, como respetar a todas las autoridades porque la autoridad que hay por Dios ha sido establecida, etcétera, etcétera. Romanos 13 hay una cantidad de textos allí. Y entonces la iglesia que se crea en Colombia y en toda Latinoamérica es una iglesia que avala a la extrema derecha y que está en contra de los gobiernos de izquierda, ¿ya? Por eso dije, claro, pero obviamente la iglesia se supone que tiene que ser acrítica, perdón, crítica y apolítica y como bien dices tú, hacer un acompañamiento crítico y fiscalizador de todos los procesos, sea de extrema derecha, extrema izquierda, que se den aquí en América Latina, ¿ya? Y sobre todo en Colombia, que es donde estamos nosotros, pero no se está dando. ¿Por qué? Porque, reitero, para nosotros como iglesia es casi un pecado y de los pecados más crueles y más terribles que hablar en contra del gobierno, porque es que ese gobierno ha sido puesto por Dios. Ahora, el asunto es que allí de esos textos que se hablan, esos textos hay que hacerles un análisis que no se le hacen. Yo tengo por ahí una enseñanza de un análisis de esos textos de Romanos 13 y otros textos que se hablan en cuanto a que tenemos que estar sujetos a las autoridades colombianas porque han sido establecidos por Dios. No, eso es falso, eso es totalmente falso, es una mala interpretación de esos textos. Y el asunto es que entonces, con base en eso, nos hemos callado cuando, porque aquí el primer gobierno de izquierda, por ejemplo, en Colombia, el primer gobierno de izquierda que tenemos es el actual. Y Colombia lleva 200 años de república. ¿Y quién gobernó esos otros 200 años? Pues la extrema derecha. Y mire cómo estamos. Entonces allí, ahí hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Ahora, que seamos petristas, no, no, no creo que este gobierno tenga la solución para los problemas más álgidos de Colombia. La solución la debe tener la iglesia. La solución está en el reino de Dios, en el mensaje del reino de Dios, en el proyecto divino. Allí está la solución a los problemas más álgidos de Colombia y de Latinoamérica y del mundo. El problema es que nosotros no podemos predicar ese proyecto divino porque no lo conocemos en su totalidad. ¿Cuál es el proyecto divino en cuanto a economía? Porque la Biblia habla tremendamente de economía, pero no es el sistema económico neocapitalista que nos está rigiendo en este momento. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene en cuanto a la salud? Porque la Organización Mundial de la Salud es un demonio tremendo. ¿Cuál es el proyecto que el Señor tiene para todos esos países que llaman tercermundistas desde las agendas del 2030 y del 2050? Esas agendas globalistas que dicen un país como Colombia jamás podrá ser un país intelectual ni donde salga gente intelectual, sino que tienen que contentarse con ser una economía extractivista y pare de contar. Frente a eso, la iglesia tiene que tener propuestas extraídas del texto bíblico y que efectivamente están allí, pero que nosotros no las podemos sacar porque, reitero, estamos imbuidos en nuestra dogmática en la cual se dice, ojo, no adultere, no robe, no mate. Ojo con la falda, tiene que ser hasta el piso y muchísimo cuidado con maquillarse o cortarse el cabello o tinturarse lo menos. Y ahí estamos metidos nosotros, ¿correcto? Entonces, mientras que toda esta sociedad convulsionada, ¿qué está pasando? Entonces, eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Sardis, que no tenía como una visión tan allá, tan aguda de todo lo que estaba pasando, sino que se conformó con todas esas situaciones allí. Yo no sé, yo sí quisiera saber cuántas iglesias hablan, por ejemplo, en contra de todo este sistema económico que nos está rigiendo. En cuántas iglesias se enseña acerca de eso y se les enseña a los líderes y a la gente de su iglesia a no endeudarse, a no ser esclavos de los bancos, etcétera, solamente por mencionar ese aspecto, o a tener una mentalidad creativa, o cuánta gente le enseña en la iglesia, ojo con ver Caracol y RCN, ojo con seguir escuchando W Radio y Revista Semana, de por Dios, porque son medios que están al servicio del establecimiento y son medios que están entonces allí simplemente sirviendo a la posverdad. Pero pregúntele a la iglesia si saben qué es la posverdad. Pregúntele a la iglesia si saben qué es la ventana de Overton, que es lo que nos rige a nosotros en sistemas
en sistemas informativos. Yo me asombro en este momento, ¿recuerdan ustedes esos grupos que la Biblia siempre menciona en Josué, en Deuteronomio, los, eh, los eteos, jerjeseos, amorreos, fereceos, eteos? Oiga, esos 7 grupos que menciona siempre en la Biblia son los 7 problemas más álgidos de todo el mundo. Los 7 problemas más álgidos que están afectando tremendamente la sociedad mundial. Pero nosotros los dejamos allá en la época ¿en la época de qué? De Josué. Y nos contentamos con decir, el Señor destruyó a esas ciudades, todos esos feos allá. Pero esos son los mismos que están trabajando en la actualidad acá. Estoy escribiendo un libro sobre esos temas, pero tengo un poco de libros que estoy escribiendo, pero quién sabe cuándo verá la luz del sol. Pero bueno, en fin, sí me hago entender todo ese aspecto allí. Entonces, por eso era que les decía toda esta situación. Realmente nosotros tenemos que hacer un acompañamiento crítico independientemente del gobierno que sea, de derecha, de izquierda. Realmente, y qué pena decirlo, el que haya pastores que se estén lanzando todo el tiempo, cada vez más pastores a la política, y me disculpan mis apreciados consiervos, pero son como el perro que vuelve a comerse el vómito o la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. No han extendido el ABC del cristianismo, porque si piensan que la solución para los problemas más álgidos está en lanzarse a la política y estar allí figurando como políticos, pues no han entendido que la solución es Jesucristo, ¿ya? Ahora, si hay una persona en la iglesia que se quiere lanzar a la política, eso ya es diferente. Yo estoy hablando del pastor que dice, no, mi llamado ya cambió. Dios quería que yo le sirviera un tiempo como pastor y ahora le voy a servir porque Él me llamó a que le sirva como político miserable, mentiroso, falso. Es equivocado lo que está haciendo y nunca conoció el Evangelio del Señor. Reitero, que una persona en la iglesia que no es pastor, que no haya tenido ese liderazgo allí en la iglesia y que se lance a la política, hágale. Pero tampoco nosotros podemos decirle, como es cristiano, vamos a apoyarlo todo. ¿Qué propone? ¿Qué es lo que está planteándose? ¿Me explico? O sea, tenemos que tener muy en cuenta eso, por Dios, porque entonces nos hallamos nosotros cambiando lo que única y exclusivamente puede hacer el Evangelio, ¿correcto? Y entonces diciendo, ya como el Evangelio no pudo, entonces creo que desde la política sí se va a poder. De por Dios, cuando históricamente se ha comprobado que ese maridaje entre religión y política siempre la afectada va a ser la iglesia, absolutamente siempre. Desde, solamente para mencionar nuestra época después de Jesucristo, desde Constantino. Alguien dirá, uy, no, Constantino espectacular lo que hizo. O sea, no, fue lo más corrupto que se hizo. Alguien diría, pero ¿por qué si la iglesia dejó de ser perseguida y ya dejaron de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia imperial y a reunirse en catacumbas, dejaron de reunirse en catacumbas y clandestinamente y les dieron los templos y todo? El principio del fin para la iglesia. Esos son favores, cuando la iglesia le hace, cuando la política le hace favores a la iglesia, son favores que se pagan con sangre. Son pactos con Satanás que llevan a la iglesia a una perdición total, muchachos. O sea, tenemos que tener muy en cuenta eso para trabajar. Bueno, en fin, qué pena, ustedes me pican la lengua y empezamos a hablar cosas allí. Pero bueno, hablemos un momentico de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia es bastante interesante. Fue un centro cultural griego por allá del 200 antes de Cristo. Y Filadelfia era conocida porque tenían una muy buena producción de vinos de excelente calidad. Y en Filadelfia también había una gran cantidad de judíos, ¿ya? Pero infortunadamente a Filadelfia la destruyó un terremoto por allá en el 17 antes de Cristo. La reedificó un señor que se llamó Tiberio César, emperador, ¿correcto? Y en la actualidad se llama Alasheir. Se llama esa que se llamó de Filadelfia ya, ahora se llama Alasheir. Alasheir. El nombre de Filadelfia, recordemos, son 2 palabras griegas. Filos es el amor filial, el amor entre hermanos, ¿correcto? Adelfos precisamente significa hermanos en griego. Fue fundada por un señor que se llamó Átalo II
Filadelfo en el 220, 130 antes de Cristo. Y resulta que este Átalo era muy reconocido por el amor tan tremendo que le tenía a su hermano, que se llamaba Eumenes, ¿ya? Y reitero, el nombre de Filadelfia se llama amor fraternal, amor entre hermanos. Esa ciudad de Filadelfia también tenía, reitero, gran importancia comercial. Eso explica la cantidad de judíos que había allí buscando siempre el comercio. Y obviamente también era un centro muy fuerte de cultura helénica. Recordemos que si bien el imperio medo-persa está desde el 538 hasta el 333, el imperio griego está el 333 más o menos hasta el 150 antes de Cristo. El imperio romano estaba por ahí desde el 150 hasta el 400 después de Cristo. Pero si bien el imperio romano conquista militarmente al imperio griego, el imperio griego conquista intelectualmente y culturalmente al imperio romano, ¿ya? Así es de que muchos de las ciudades, aunque estaban bajo la tutela del imperio romano como tal, pero la cultura, el idioma, las costumbres eran griegas, ¿ya? Entonces, eso pasaba en Filadelfia también. Y resulta que Filadelfia, infortunadamente, había sido construida en una falla tectónica y por eso fue que la destruyó un terremoto en el 17 después de Cristo. Mire lo que dice en el 3:11. Permítanme que no leí lo que está en Filadelfia. Dice, versículo 7, 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo te entrego en la sinagoga de Satanás, yo entrego, perdón, en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él un nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces en el 3:11, reitero, por eso dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en el 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él un nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿ya? El nombre nuevo del que habla allí, lo que sucede es que como la ciudad fue destruida, se reconstruyó posteriormente y entonces se le cambió el nombre de Filadelfia a Nueva Cesarea, ¿ya? Porque Tiberio, César, fue una persona que contribuyó con muchísimo dinero allí para que reconstruyeran la ciudad. Entonces, Filadelfia, reitero, posteriormente es conocido con el nombre de Nueva Cesarea. Por eso, el Señor dice que le dará un nombre nuevo, ¿ya? Entonces, allí en Cesarea, en Filadelfia, hay muchas vides. Era un centro de adoración al dios del vino y de la fertilidad que para los romanos era Dionisio, para los griegos era Baco, y muchos habían sido expulsados de las sinagogas, según lo que dice en el 3:12, ¿ya? Por eso, mire lo que dice en el 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces no se preocupen, muchos de ustedes han sido echados de las sinagogas, pero yo les prometo que no serán echados del templo del Señor, ¿ya? Entonces, ahora, allí a esta iglesia de Filadelfia también se dice que allí era la sinagoga de Satanás, que eran lugares de reunión para cultos, para estudiar, para actividades comunales.
ya, pero eran realmente también lugares donde se adoraba al Señor, a Satanás allí en ese sitio. Y por eso entonces es que se plantea, digamos, desde esas perspectivas, esos sitios. Eh, Filadelfia era una ciudad tremendamente, era una iglesia tremendamente misionera, ¿ya? La gente de ellos, de Filadelfia también, vivían con un temor constante a los desastres naturales. Por eso allí les habla del día de la prueba, ¿ya? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A partir de este terremoto que había habido y que había destruido a la ciudad, como estaba sentada sobre una falla tectónica, la gente tenía un miedo permanente de cuándo será que va a volver a haber otro desastre natural, otro terremoto o cosas así. Y entonces por eso habla del día de la prueba eh, que ha de venir sobre la ciudad, ¿ya? Y entonces allí está también junto con la iglesia de Esmirna, que los santos de Filadelfia eran modelos de fidelidad a Jesucristo. Los alaba por la perseverancia, ¿ya? En esta iglesia de Filadelfia tampoco hay una palabra de reproche. A las dos iglesias a las cuales no se les da una palabra de reproche son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, ¿ya? De ahí que en nuestro ámbito hay muchas iglesias que también asumen el nombre de Filadelfia y también conozco iglesias que se llaman Esmirna, porque son las únicas iglesias que se salvan allí, digamos, de toda esta situación. La iglesia de Filadelfia había tenido tremenda influencia en la sociedad de Filadelfia, ya porque la iglesia de Filadelfia sí fue fiel a Jesucristo a lo largo de los siglos. Incluso cuando el Islam, porque posteriormente el Islam tomó casi todos esos lugares de las iglesias del Apocalipsis, pero aquí el Islam en la ciudad de Filadelfia se encontró con un obstáculo muy fuerte que fue la iglesia de Filadelfia, que porque curiosamente la iglesia de Filadelfia se mantuvo firme al Señor y cuando llegó el Islam allí, la iglesia de Filadelfia dijeron: "No, un momentico, no son bienvenidos acá, no los queremos", e incluso en el siglo XX, en el lugar que se llamó Filadelfia, allí cuando se les envió esa carta, había todavía 5 iglesias cristianas, aún en el siglo XX. O sea que esa fue una iglesia tremendamente fiel allí y no se dejaron influenciar por la cultura y por la sociedad pagana de Filadelfia, sino que ellos influenciaron tremendamente la sociedad, ¿ya? De tal manera que el evangelio se pudo mantener allí, aunque es un entorno islámico. Entonces, bastante interesante allí. Eso significa que si les estoy diciendo que aún en el siglo XX, la iglesia de Filadelfia se mantuvo allí, significa que de todas las 7 iglesias del Apocalipsis, la única que ha permanecido a través de los siglos es la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Y el Señor les dice que Él ha colocado una puerta abierta allí. El término en el griego es tirán y meugmenin, y lo que indica es que una puerta que es una abierta, que ha sido abierta y que sigue abierta y que absolutamente nadie puede cerrarla. Solamente el Señor será el que la cierra cuando Él quiera, ¿ya? Y que es una puerta que no es la puerta de salida como ellos tuvieron que salir de muchas sinagogas cuando abrazaron el cristianismo, sino que al contrario, es una puerta que está abierta porque a través de esa puerta se está entrando al reino. Y que el Señor tiene esa puerta abierta para la labor evangelística, para que esa labor evangelística resulte en eficacia y que sea posible permanentemente. Si me hago entender, entonces todo eso está allí involucrado en ese mensaje que le tiene allí. Y le dice: sé que tienes poca fuerza y que con todo has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí entonces enfatiza
que hay muy poca fuerza, pero se refiere básicamente es a la cantidad de santos que había en Filadelfia, es decir, no había muchos cristianos allí, pero los pocos que había eran cristianos fervorosos, espirituales, y que habían hecho muy excelente labor, reitero, en todo este lugar. A veces, curiosamente, la labor o el fruto, nosotros estamos acostumbrados y en la actualidad se mide muchísimo la labor de las iglesias y el éxito de las iglesias así. Usualmente, ¿cómo se miden el éxito en las iglesias? Por el templo que se tiene, cuánto vale el templo, cuántos miembros están allí, cuántos carros caben en el parqueadero. Se mide también por la cantidad de feligreses que van a la iglesia y se mide también por la cantidad de diezmos que se envían a la iglesia central. Esos son básicamente, digamos, los ítems más importantes por los cuales se mide a un pastor y a una iglesia en las diferentes denominaciones, cosa que es totalmente equivocada. Si se midiera a Jesucristo de esa manera, Jesucristo sería un tremendo fracasado. No tuvo templo, ahí está perdiendo. Tuvo solamente 12 feligreses, de los cuales uno fue el que lo entregó, etcétera, etcétera. Y no creo que manejara mucho dinero, ¿ya? Porque, pues, obviamente estaba dedicado al ministerio, etcétera. Y usted o se dedica al ministerio o se dedica a sacar del ministerio plata. Pero las dos cosas muy complicadas, ¿ya? De ahí que también sea también perverso el construir templos y templos muy suntuosos, porque cuando usted construye un templo suntuoso, no solamente la inversión en dinero que se hace inicialmente, sino la manutención de ese templo. Sobre todo, es una locura y tremendamente ignorante construir templos, toda vez que el Todopoderoso dice que no habitan templos hechos por manos de hombres. Entonces, perdón, no habitan templos hechos por manos de hombres, pero yo sigo construyendo templos, porque es que en mi denominación me miden por el templo que tengo. ¿Qué sabiduría hay allí? O sea, ¿dónde está? Perdón, o sea, la iglesia muchas veces se constituye en el mayor obstáculo del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Soy cristiano, amo la iglesia, y claro que sí, pertenezco a una denominación, pero tenemos que pensar de manera lógica y con la mentalidad del reino, no con la mentalidad de la denominación. Entonces, el Señor dice que el verdadero templo somos nosotros los seres humanos, pero nosotros a los seres humanos no les invertimos casi nada. Más bien les sacamos a ellos para invertir en el templo, que es un templo hecho con manos de hombres en el cual Dios no habita. ¿Y qué pasa con el templo, que es el verdadero templo del Señor, que es el ser humano? O sea, es realmente loco allí esa parte, pero es es lo que hay. Infortunadamente, es bastante lamentable. ¿Ya? Entonces, es algo que el Señor está planteando allí. Entonces, no interesa si mi iglesia no es tan poderosa en templos. Y alguien diría, bueno, perdón, pero entonces si no hay templos, si no construimos templos y si no, eh, y si este templo al cual hemos invertido tanto dinero realmente no es lo que Dios tiene en mente, entonces, ¿qué? ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde hacemos la obra? Fácil, sencillísimo, muy sencillo. Y nos ahorraríamos un poco de plata, plata que podríamos invertir en ayudar al verdadero templo del Señor, que es el ser humano. Iglesias en casa, lo que llaman en algunas iglesias faros, rediles, células, grupos familiares, no sé cómo le llamarán en su denominación. ¿Cómo fue al inicio? ¿Cómo fue el cristianismo al inicio? Se reunían en casas. Cuando estamos hablando aquí de todas esas iglesias, Éfeso, Mirna, Pérgamo, esos no son, no vayamos a pensar que está allí el templo y con el letrero grande allá, denominación tal, iglesia Filadelfia, iglesia Mirna, iglesia Pérgamo, no, eran iglesias que se reunían de dos, de tres, de cinco, de 10 máximo, en diferentes casas de los hermanos, ¿ya? Se reunían allí, en cada una de esas casas, y así era
Ese es el mayor impacto que puede hacer una iglesia en una sociedad. Supuestamente se dice que en la actualidad que no, es que cómo no va a tener un impacto grande una iglesia donde nos reunimos 30.000, 40.000 o 10.000 o 2.000 en un domingo en la mañana. Claro, eso hace muchísimo impacto y eso es bonito ver cómo van llegando la gente a la iglesia ese día, etcétera. Y mire el estruendo que hacemos tocando, alabanzas bien tocadas, etcétera. No, ese no es el impacto que el Todopoderoso quiere. El impacto que el Señor quiere es las 24 horas del día, los 7 días restantes de la semana. Cuando usted está allí congregándose con su vecino y no solamente congregándose, sino haciendo obra permanentemente dentro de su barrio, dentro de su pequeño lugar donde el Señor lo estableció. Allí es donde la iglesia crece y se fortalece. Es allí donde el Señor dice, es ahí. Y está más que comprobado que esa es la manera en que las iglesias más crecen. Pero nosotros queremos seguir diciendo, no, tenemos que seguir construyendo templos. Es ilógico. Realmente yo veo todo esto y yo digo, o estoy loco yo, o estoy viendo el Evangelio de una manera que es diferente, o la gente no está viendo el Evangelio como es. Y definitivamente tenemos que destruir muchos conceptos que tenemos en nuestras denominaciones para volver a la sencillez del Evangelio. Ahí les dejo. No sé. Ustedes verán qué toman para ustedes, qué construyen, si necesitan hacer un deconstruccionismo o no. En fin, ¿ya? Pero entonces, ahí está el asunto. Curiosamente, decíamos de la iglesia de Sardis, que era una iglesia tan poderosa y tan rica, pero que no afectaron absolutamente para nada la sociedad de Sardis. Ahora, cuando nosotros vemos la iglesia de Filadelfia, a los ojos de los judíos que vivían en Filadelfia, esos pocos cristianos eran tremendamente insignificantes. No los consideraban una amenaza. Sin embargo, el Señor le alaba a la iglesia de Sardis, los estimula a ese pequeño grupo de creyentes, les dice, ustedes han guardado la palabra del Señor y no han negado el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, eso es bastante interesante. Y claro, aquí también hay una situación que la veremos más adelante, porque dice, eh, por tanto has guardado la palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, estoy en el 3:10, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Con base en textos como estos, también se ha planteado si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. ¿Ya? Eso lo hablaremos más adelante porque vamos a hablar también de la gran tribulación y vamos a hablar del amileniarismo, premileniarismo o postmileniarismo, que son las diferentes posturas que hay acá. Y usted verá que en su denominación de pronto le han dicho, la iglesia definitivamente no va a pasar por la gran tribulación. ¿Cómo se le ocurre que el Señor va a permitir que su novia, eso es como, dicen algunos incluso, eso es como si usted se va a casar con una mujer y la golpea, le da mala vida antes de casarse para ver si es la apta para usted o no? Dicen entonces finalmente dicen, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen, la iglesia sí va a pasar y después de la gran tribulación viene entonces el rapto de la iglesia. Y otros dicen, no, a los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, entonces va a pasar la iglesia y después será arrebatada y ahora sí viene esta gran tribulación, se va a desatar, etcétera. Bueno, veremos entonces todo ese asunto. El tema aquí es que la palabra prueba, que en el griego es la palabra peirasmon, significa precisamente poner a prueba, significa hacer un examen. El significado de esa prueba está relacionado con las adversidades, con las aflicciones, con problemas que muchas veces Dios envía a su pueblo para someter a examen su fe, su santidad, su carácter. Muchas veces las pruebas también vienen es por decisiones que yo tomé mal tomadas, infortunadamente, y ahora estoy llevando las consecuencias porque toda decisión que nosotros tomemos en la vida
Toda decisión tiene sus consecuencias positivas y negativas. Algo ganaremos, algo perderemos con todas las decisiones que nosotros tomamos. Y tengamos en cuenta que lo que nosotros estamos viviendo en este momento, en gran medida, son el producto de decisiones que nosotros tomamos hace 10 años, hace 5 años o hace 3 años. Y precisamente eso también nos lleva a nosotros a que esas decisiones que nosotros tomamos hoy, el futuro que nosotros queremos tener en 5 años, lo estamos construyendo hoy, con las decisiones que tomamos hoy, mañana y en un año, ¿correcto? Y que muchas de esas pruebas, reitero, vienen a nosotros porque precisamente es importante que seamos sometidos a exámenes en nuestra fe, en nuestra santidad, en nuestro carácter. Los tiempos de prueba llegan a todas las iglesias. Los tiempos de prueba llegan a todos los creyentes en todas las edades, en todos los ámbitos sociales, denominacionales, etcétera. Porque Dios sí es necesario que mire realmente quién es quién. Si usted para buscar trabajo en una empresa tiene que tener un perfil, cuanto más para ser también un embajador del reino, hay que tener un perfil. Y no solamente al cristiano, también hay prueba que viene para los incrédulos, los que persiguen al pueblo del Señor, y serán pesados y medidos y serán encontrados deficientes, ¿ya? Entonces, esa prueba de la que has venido acá, de la que habla el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Esa prueba viene sobre todos los moradores de la tierra, tanto a los creyentes como a los incrédulos, ¿ya? Es una prueba no solamente de amenaza física, de la seguridad física, sino que también es una prueba de fe, pero que con la ayuda del Señor la podemos sobrellevar. Pero infortunadamente al enemigo del reino de Dios, sea como se llame, judío, gentil, cristiano católico, cristiano evangélico, también llegará un merecido castigo por la maldad. O sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el Señor dice, haré del que triunfe una columna en el templo del Señor, versículo 12. Jesús promete hacer del creyente una columna en el templo de Dios. Esa interpretación de la columna es que recordemos que los templos antiguos tenían una serie de columnas, ¿correcto? Y columnas esculpidas. Incluso muchas de esas columnas tenían forma de seres humanos alrededor o en la parte del capitel de las columnas o en algunas partes de las columnas en las estructuras, ¿ya? Pero también esas columnas habla de que son columnas en el templo eh, eh, que servían también para honrar a ciertas personas distinguidas en esos templos, ¿ya? De la misma forma, entonces el Señor también va a hacer que esos creyentes que vencen sean columnas en el templo de Dios. Nuevamente hablamos del templo espiritual. El verdadero templo del Señor somos nosotros. De hecho, por eso me quedo con las palabras de Juan Wesley. ¿Se acuerda qué dijo? El mundo es mi parroquia. Y también le echo mano en este momento a las palabras de Martín Lutero, el reformador Martín Lutero. ¿Sabe qué dijo hablando? Le estoy dando duro a los templos hoy. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Cuando Dios hace un templo, refiriéndose a este templo, el diablo hace una capilla, refiriéndose a las iglesias. Cuando Dios hace un templo, el diablo hace una capilla. Fíjese que nosotros hacemos templos y terminamos siendo esclavos de esos templos posteriormente. Y terminamos avalando más el templo que el verdadero templo que va a congregarse en ese templo. ¿Y qué fue lo que hizo, por ejemplo, el Señor con la mujer adúltera y con la mujer samaritana? Dos mujeres que no podían estar en el templo porque no eran dignas de estar allí. Eran tremendamente indignas. Y a esas mujeres fue las que el Señor levantó como el verdadero templo de Él. Y fue las que dignificó, y fue las que comisionó, y fueron las que terminaron siendo tremendas ministras para el Señor y tremendas embajadoras del reino de los cielos, predicándole al verdadero templo de Dios que es el ser humano, aunque no podían entrar en el templo físico. ¿Sí se da cuenta?
¿Por qué el Señor no hizo su ministerio dentro del templo? Porque no halló cabida, no halló cabida. Yo recuerdo, yo pertenecía a una denominación, hay muchas denominaciones que tienen esa costumbre de que los hombres no pueden usar barba. Y yo recuerdo, yo me dejaba esos tres pelos en la cara allí, cuando muy muchacho me llamaron a pastorear. Y yo estaba en la iglesia, pero yo tenía barba, aunque sabía que en la iglesia no se podía tener barba. Y, y, y me dijeron, bueno, hay una iglesia para usted, para pastorear. Ah, bueno, listo, encantado. Sí, pero si quiere pastorear con nosotros, tiene que quitarse la barba. Entonces, claro, yo con ese entusiasmo de servir al Señor, etcétera, me quité la barba porque quería ir a pastorear. Si Jesucristo perteneciera a esa denominación, no podría pastorear, porque Jesucristo tenía barba. De hecho, hay muchas denominaciones que incluso si una persona tiene barba, creo que ni siquiera le permiten tener ciertos cargos de liderazgo. Entonces yo estaba pensando precisamente estos días, yo decía, caramba, si Jesucristo viene a esta iglesia, no dejan pasar al púlpito a predicar. O si le dejan predicar, que lo dudo, pastorear no, no, mijo, porque es que primero quites esa barba. Entonces, fíjese cómo muchas cosas que incluso ni siquiera tienen un aspecto, un fundamento cristiano, o perdón, un fundamento cristiano puede ser que sí, lo tiene, dogmático, pero ni siquiera un fundamento bíblico y colocan al ser humano en una cantidad de cargas allí que son bastante malucas. Eso es una cosa loquísima allí, pero es lo que hay en la iglesia de este momento, ¿ya? Entonces, el Señor dice, tranquilos, nunca más ustedes tendrán que salir del templo de mi Dios y escribiré el nombre de Dios en él. Eso es lo que le dice allí. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, en la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, reitero, muchos de ellos habían sido expulsados de las sinagogas por haber abrazado el cristianismo, pero ahora, tranquilos, que los haré columnas. Ustedes no servían para estar allí en esas sinagogas. Eran tremendamente indignos de estar allá según los judíos, pero no se preocupe. Yo lo voy a hacer a usted, no solamente que asista al verdadero templo del Señor, sino que sea columna allí y nunca más tendrá que salir de ese lugar. Usted sí es apto, usted sí es digno, usted sí es bienvenido al verdadero templo del Señor, es lo que les está diciendo allí. Es bastante fuerte este aspecto, ¿ya? Ahora, por otro lado, recordemos que, como les dije, la gente de Filadelfia, debido a los frecuentes terremotos en la ciudad, preferían vivir a las afueras de la ciudad de Filadelfia, porque ellos vivían con miedo a las catástrofes naturales, ¿ya? Pero por el contrario, los hijos de Dios, Él les dice, moran seguros en el templo del Señor para siempre, ¿ya? Y les dice, y escribiré un nombre nuevo sobre ustedes. Reitero, ese nombre nuevo se da y lo entendían ellos porque era el nombre nuevo que habían dado a la iglesia, eh, el nombre nuevo que le habían dado, perdón, a la ciudad después de la reconstrucción. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, aportes, comentarios. Sardis o Filadelfia, ¿qué? Estamos hablando, la primera era Sardis y esta otra de Filadelfia. Sí, Sino no es que que, en algún momento, profe, dijo usted que el señor Sardis, creo que quiso decir Filadelfia, hablando de Filadelfia. ok, sí, quizás me equivoqué en ese momento, te agradezco por hacérmelo ver. Gracias. Hablemos un momentico, ya para terminar este tema, porque ya llevo varias clases con él, de la Odisea, por favor, regálenme unos momentos allí. La Odisea significa juicio del pueblo. Esa la Odisea fue fundada por Antíoco II y le puso el nombre de su esposa. Antíoco tenía una esposa que se llamaba la Odisea y por eso le colocó a la ciudad de esa manera.
también era tremendamente rica. La Odisea era una ciudad enormemente rica. Permítame leerla allí. Dice versículo 14, 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré al cena con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea era una ciudad tremendamente rica, muy adinerados. Tenían una cantidad enorme de industria. Las dos principales industrias que tenía la Odisea eran la industria textil y era la industria farmacéutica. Y aparte de eso, era un enorme centro bancario, porque les había comentado que los templos fungían en ese momento no solamente como templos, sino también como bancos, ¿correcto? Y tenían escuelas que eran de lo más avanzado en medicina de esa época. Y les decía que la industria farmacéutica era fuertísima en la Odisea y una de las mayores medicinas que ellos producían era el colirio para los ojos. El colirio que se fabricaba en la Odisea era el mejor del mundo en ese momento. Y reitero, también tenían una tremenda industria de ropas de lana, ¿ya? Pero resulta que la Odisea no tenía manantiales ahí mismo dentro de la ciudad. La ciudad de la Odisea tenía que traer el agua desde unos manantiales cercanos que se llamaban las fuentes de Rochelaine. Y resulta que tomaban el agua de allí y la transportaban por tubos y un sistema de acueducto, pero en ese proceso el agua llegaba caliente a la ciudad, llegaba caliente a la ciudad y tomar agua caliente o tibia producía vómito. Ellos conocían mucho ese concepto y por eso el Señor utiliza ese concepto de lo ojalá seas tibio, caliente o frío, pero por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. Ellos tenían que hacerle un tratamiento al agua, no la podían tomar tal cual llegaba a la ciudad, ¿ya? Y también por eso les dice que yo te aconsejo que compres, unge tus ojos con colirio para que veas. Toma ese producto estrella de ellos allí y les dice, ustedes están muy entusiasmados por ese colirio que usan, pues les cuento, ustedes son ciegos. Ojo, el principal producto de ellos es colirio que aclara la vista y les dice, ustedes realmente son ciegos. Y aparte de que son ciegos, les dice, ustedes son pobres y están desnudos, pero es una ciudad tremendamente rica. Y les dice, realmente no es así. Y tanto que ustedes tienen una cantidad de industria textil donde pueden hacer una cantidad de ropa, sin embargo están desnudos. Fíjese cómo, reitero, utiliza todos esos conceptos que están allí en cada una de esas ciudades y toda su idiosincrasia y utiliza elementos para dar a conocer su mensaje. Y el peor de todos los mensajes quizás es para la iglesia de la Odisea allí. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Comercializaban con oro también y les dice, compren de mí oro refinado en fuego para que realmente sean personas allí que se puede decir son adineradas. Y ojo, porque ustedes, a pesar de que producen tanta ropa, están desnudos delante de mí. No tienen absolutamente nada para cubrirse delante de mí, les dice el Señor. ¿Ya? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es increíble. Les decía yo en la clase anterior que de las 12 veces que se utiliza en el libro del Apocalipsis el concepto del arrepentimiento, metanoia, 8 es para el mensaje a las iglesias y 4 para los impíos, pero 8 para las iglesias. O sea, el Señor está esperando que nosotros como iglesia de Él nos arrepintamos. Y acá dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré al cenaré con él y él conmigo. Uno diría, perdón, pero perdón, la iglesia tiene sus puertas abiertas de par en par, y cada culto nosotros decimos bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Señor, etcétera, etcétera. Pero el Señor sigue diciendo, sigo tocando a ver quién abre la puerta, porque yo quiero entrar, cenar con Él y Él conmigo. Ese cenar con Él y Él conmigo es porque, como les he venido diciendo, la gente de la iglesia de la Odisea había asumido, es decir, no habían querido renunciar, vivían un cristianismo aguapaneludo allí, no habían querido renunciar a todos los beneficios de los gremios de trabajadores y de empresarios que le ofrecía la sociedad laodicense, ¿ya? Y recordemos que parte de esos beneficios era y ser invitados a banquetes permanentemente. Y uno diría, pues genial, ser invitado a comidas a estar con la crema innata de la sociedad, pero el problema es que esas comidas estaban dedicadas a festivales paganos, a todos esos dioses que ellos adoraban en los templos. Por lo tanto, el Señor le dice, a ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Seguir cenando, seguir compartiendo las comidas con esos dioses allí, para esos dioses, o quieres realmente cenar conmigo? ¿Ya? Por eso es que les dice allí esa parte. Y les dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Estaba allí el trono, del cual obviamente el cristiano era sacado, no tenía absolutamente nada que ver con el trono romano, con el trono imperial, pero el Señor le dice, no se preocupen, ese trono es bagaje, eso es pasajero. El verdadero trono es el trono de mi Padre, ¿ya? Y le daré que se siente allí. Entonces eso es como lo que se propone allí de parte de Dios para esta iglesia de la Odisea. Bueno, he hablado muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta, aporte, comentario. Bienvenidos todos. No, profe, entonces la siguiente clase sería el martes, ¿verdad? Hoy, Ah, no, hoy el viernes. el viernes. El viernes Viernes, viernes. vamos a trabajar con el tema de la muerte. De la Ok, muerte es perfecto. nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la muerte de una manera bien interesante allí, porque aquí en estos versículos que leímos habla mucho de la muerte. Vamos a hablar de las diferentes clases de muerte, cómo veían los griegos la muerte, etcétera, etcétera. Preguntas, aportes, comentarios, muchachos. Muchas gracias, profe. Profe, todo muy bueno, muy entendible, gracias. Ok, bueno. Entonces estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga y que estén muy bien. Un abrazo. Muchísimos éxitos.